muy buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido Abraham. Desde el posgrado en Ciencias del Lenguaje los recibimos con muchísimo gusto, nos sentimos muy honrados de que estés aquí, estamos muy contentos, como ves es una fiesta para todos, los que estamos interesados y apasionados por las palabras y por la manera en que uno puede construir la vida y el mundo a través de esas palabras. Creo que es un gusto por la importancia de tu obra, por la importancia de la reflexión a la que nos lleva tu obra, tanto narrativa como poética. A mí me impacta la fuerza que tiene tu trabajo. Me gusta mucho y te quiero agradecer todo lo que has escrito, porque creo que en gran medida devuelve a las personas al lugar a donde son, al lugar a donde pertenecen, y devuelve a este término rimbombante de migración, le devuelve la agencialidad. Y entonces, bueno, esta posibilidad de rescatar a la experiencia humana y la herida migrante, pues es una fortuna que sea a través de la poesía. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, nada, que esta jornada, aunque sea pequeña, que sea un éxito para todos, para todas, para todos los que estamos aquí convidados a escuchar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo voy a agradecerles nuevamente por su presencia y voy a hacer una brevísima presentación de Balán Rodrigo, quien es nuestro invitado de esta tarde. Bueno, tenemos este gusto ahora, esta tarde, de tener entre nosotros al poeta chiapaneco Balán Rodrigo, Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2018. Además de otros 39 premios más que cosecha. Autor de no menos de 20 libros de poesía y contando. Sus datos biográficos, en los que no me voy a extender ahora, sobre su propia migrancia, sus inicios literarios, sus influencias más notables, ofrecen matices interesantes de la vida y trayectoria de Balán Rodrigo. Y están relatados en las múltiples entrevistas que se le han hecho y que están publicadas en distintos sitios en el internet. Un poco por eso tampoco me voy a extender en eso, cualquiera puede encontrarlos buscando por su nombre en cualquier sitio, en cualquier buscador de internet. Casi siempre en esos datos, él o la entrevistadora repite la pregunta sobre 3 hechos significativos y relativamente extraños. Balán Rodrigo, además de ser poeta, es biólogo, teólogo y fue futbolista profesional. Y yo no he resistido la tentación de mencionarlo, así que ya lo dije. Aunque en su extensa obra, los temas de la migración centroamericana por México constituyen solo una parte. El hecho de que el Premio Aguascalientes lo haya obtenido su libro centroamericano de los muertos puso en el centro de la atención tanto este como el primero de su, yo pensé inicialmente trilogía, pero hoy me entero que es tetralogía, con este tema. El segundo es Marabunda. No recuerdo en este momento el orden, ya nos podrán decir cuál escribió primero, cuál se publicó primero, pero son dos de esta serie sobre el tema de la migración centroamericana. Ambas obras configuran un sorprendente, terrible y entrañable a la vez testimonio poético sobre la frontera sur de México y norte de Centroamérica y sus habitantes permanentes o migrantes de ambos lados, sobre sus lazos afectivos de familia y amistad, sobre sus rechazos y violencias,
sobre sus sueños incumplidos y sus precarios triunfos. Echando a andar una multiplicidad de recursos, en ambos textos hablan las voces de la memoria personal, pero también las de la memoria ficcionalizada de los migrantes muertos, a lo largo de la tremenda geografía de la crueldad en que queda convertido el mapa mexicano a través de los relatos y las imágenes que estructuran ambas obras. Son memorias individuales, con nombres propios, la mayoría, que vienen del recuerdo de la propia vivencia o de las notas de prensa, pero son memorias de una colectividad que va más allá de los migrantes centroamericanos que los medios nos muestran, y va más allá porque se fundamenta en una centroamericanidad que incluye ambos lados de la frontera, que comparten formas específicas de la violencia, la pobreza, el lenguaje, además de los pueblos y culturas originarias y las tensiones interétnicas y otra serie más de hechos y lazos que unen a ambas partes de esta frontera, ambos lados. En el curso que he impartido este semestre, con el invaluable apoyo del doctor Carlos Hugo Zayas, aquí presente, becario postdoctoral CONACYT, sobre testimonio y otros géneros autobiográficos, hemos hecho un recorrido de fragmentos de testimonios diversos, desde Fray Bartolomé de las Casas hasta la poesía testimonial de Balam Rodrigo y correspondientes lecturas críticas. En clase, los estudiantes plantearon interesantes perspectivas sobre identidad y memoria colectiva e individual, hablando y discutiendo estas obras de Balam Rodrigo, también sobre el paso de Xibalbá al Tzompantli, también sobre la diferencia entre el tratamiento poético y mediático al tema de los migrantes. Hablaron también del cuerpo y de la ausencia, muy presentes ahí en la poesía, de la poesía política, del pensamiento cristiano ecuménico, de los muchos y variados discursos que se dan cita en la poesía de Balam, y también hablamos de una idea que me surgió a partir de la lectura de Balam y de algunos fragmentos del libro La modernidad cruel de Jean Franco. La lectura simultánea de ambas obras puede resultar demasiado agobiante, pero la reflexión crítica de Franco sobre esta modernidad deshumanizante, de crueldad aceptada, o como se dice hoy, normalizada, encuentra en la poesía de Balam Rodrigo, que también a veces parece estar al filo de la desesperanza, una confirmación de la sentencia de otro centroamericano, Luis Cardosa y Aragón, de la que podemos asirnos. Y esta es, comillas, cito, la poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre. Entonces, con estas palabras, dejo con ustedes a nuestro invitado, el poeta Balam Rodrigo. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación y sobre todo a esta institución, a la doctora Andrea Vázquez, a la doctora Ana Lorena Carrillo Padilla, al doctor Carlos Hugo Zayas, por su diálogo, su generosidad hicieron posibles, y obviamente a través de la institución de esta universidad, de la UAB y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que yo pudiese estar aquí, porque bueno, me recibí, la verdad, un correo muy singular, muy bonito, de la doctora Ana Lorena Carrillo, que me conmovió mucho, y de inmediato me puse en comunicación con ella para que pudiésemos tener una fecha cercana, y pues eso fue muy rápido en realidad, porque tendrá un par de meses, tal vez menos, que nos comunicamos por primera vez. Pero lo que a mí me alegra mucho es que ya nos habíamos comunicado quizá a través de mis libros, es decir, a través de la literatura, de testimoniar, que es el trabajo
parte del trabajo que yo hago, se había dado esta situación. Y sobre todo por lo que me dijo la doctora Lorena, ¿no? Tengo esta confianza de decirle, y de vocear y demás, de que se había sentido identificada con esta propuesta identitaria, este constructo que yo creé, que le llamo centroamericanidad, aparte de la centroamericanidad que nos caracteriza a quienes pertenecemos tanto a la Centroamérica geopolítica como a la, ahora que yo llamo, la Centroamérica geopoética, geoliteraria, que Chiapas y buena parte de la frontera sur, también de otros estados, otras personas de esos estados son centroamericanas, centroamericanos. Entonces eso me dio mucho gusto y me alegra verlos a todos, a todas, reunidos aquí para hablar de un tema que cuando, para meterme un poquito en los libros, escribí Marabunta, el primero de ellos, en el año 2003, lo escribí completamente en Guatemala, en los buses en los que yo trabajaba, viajábamos con mi papá, trabajábamos en los pueblos guatemaltecos del departamento de Huehuetenango, de San Marcos, Quetzaltenango, pasábamos al otro lado sin ningún problema, sin documentos de ida ni de regreso. Y el libro lo escribí en esos buses en el año 2003, ¿no? En agosto, en ese mes que estuve yendo casi un mes con mi padre a trabajar por allá. Y después el libro centroamericano, pero la recepción de esos libros inicial, no quiero decir así, fue de rechazo. De hecho, en ese tiempo, en el 2003 hice mi primera lectura de poesía en Chiapas, porque estaba estudiando la maestría en Ciencias Biológicas en la UNAM. No me gustó mucho, excepto a un personaje que es uno de mis padrinos literarios, lo llamo así, Juan Bañuelos. Él me dijo, no sos biólogo, vos sos poeta. Eso está muy bien, o sea, esto sí es poesía. Entonces yo ya había leído con atención a Juan Bañuelos, poeta chiapaneco, testimonial también, primer ganador del premio Aguascalientes, y a mí me toca además ganar con otro libro Centroamericanos Muertos, 50 años exactamente después que Juan Bañuelos ese premio. Para mí fue muy simbólico que el testimonio, en la literatura testimonial, me dicen, es que ya no está vigente, siempre ha estado vigente porque ya hemos tenido, yo lo menciono varias veces en un ensayo, la tradición de la injusticia en Centroamérica de manera permanente, aunque en otros lugares del país no haya sido tan evidente. Los pueblos centroamericanos, incluidos de Chiapas, pero también Oaxaca y Guerrero, constantemente ha habido una violencia sistemática, y sí, del gobierno contra los pueblos y particularmente los pueblos originarios. Entonces, con el tiempo, yo dejé que esos libros se quedaron ahí mucho tiempo, fueron madurando, salieron, y creo que en un momento propicio, dada la emergencia con la que tiene que tratarse este tema en los tiempos que corren, ¿no? Entonces creo que los libros se han publicado me parece a mí, en un tiempo idóneo en ese sentido para la discusión general, pero en su momento había un rechazo, al menos en el gremio literario, no, mira, andas mal, está bien lo que escribís en otros libros, pero eso de hablar ya de las autoridades, del testimonio, los migrantes, la violencia, las maras. En el 2011 leí el libro de Marabunta en El Salvador, en una radio, y me habían invitado a la Filsen. Me prohibieron así, en una reunión que hubo, una comida con las personas de México que me habían invitado, la Secretaría de Cultura, el cónsul, estaba ahí el embajador y la directora de la Feria del Libro de la Filsen en El Salvador. Me dijo, por favor no lea poemas que tengan que ver con la Mara, porque usted leyó algunos ahí en la radio de la UCA, porque el presidente tiene un programa que se llama Supermano Dura contra la Mara y está prohibido aquí hacer cualquier apología de la Mara. Yo no había pensado leer esos poemas y bueno, ahora esos son los que voy a leer, no me pueden ustedes prohibir. O sea, me invitan a mí hasta acá y me dicen qué voy a leer, por favor, ¿no? Entonces, en detrimento, y bueno, eso me costó una cena consular, como le digo yo, me fui a comer pupusas allá a otro lado con los amigos de la UCA, leí justo poemas de la Mara, pero había esta reticencia además. Pero esa responsabilidad, digamos, bajo esa mirada, comenzó la recepción inicial de los libros que estaban inéditos. A partir, digamos, de que se han publicado, Marabunta, porque a veces uno no platica lo que hay detrás de un libro. Yo tenía la necesidad y la insistencia de que el libro Marabunta obtuviese un premio, porque eso le daba cierta visibilización, digámoslo así,
permitía la publicación por nocaut técnico y obviamente pues si había algún prestigio, al menos de un ratito con el premio, que se obligaran las instituciones a publicarlo. Ya tenía ofrecimientos en otros lados, pero no estaba yo muy seguro. Bueno, ese libro que fue finalista como en 15 premios era el ya merito, ¿no? Y las cosas que había es que es muy violento, hay demasiada sangre, demasiadas cosas ahí que no nos convence, es muy directo, etc. Bueno, es el libro, curiosamente, que más publicaciones tiene 6 publicaciones actualmente y estoy muy contento. Es mi libro que era el más rechazado, ahora es bastante aceptado y bueno, no se diga también libro centroamericano. Eso es un poco el contexto en torno a los libros, pero les quiero leer un poquito del tercer libro de la trilogía, de hecho, para leer algunas partes y para que ustedes conozcan el contexto en el cual crecí y se fueron gestando, de hecho, parte de estos libros, porque sí he comentado en entrevistas y demás, quizá algunos han leído, pues viví yo además entre migrantes, con un padre que era un vendedor ambulante en la calle, pues teníamos que estar migrando de un lado a otro para vender, pero también mi padre fue migrante en la Ciudad de México en los 60, estuvo vinculado al movimiento del 68 como estudiante de la prepa, en ese tiempo la Justo Sierra en la Ciudad de México, y sus amigas y amigos más extrañables siempre fueron centroamericanas y centroamericanos, guatemaltecas, salvadoreños y demás, y él además se identificaba, cuando llegó a la Ciudad de México, y mi mamá lo conoció, ella dice pues, que él se presentó como guatemalteco, porque todo el mundo le decía que era chapín, por su forma de ser, hablar, vocear y demás, y entonces digo, bueno, pues sí soy guatemalteco. Después mi mamá dice, pues me decepcioné porque me dijo que era chiapaneco, me di cuenta que no era internacional, ¿no? Que no era extranjero, pero mi papá dice, pues cómo no era extranjero, era de Chiapas, en ese tiempo ni existíamos, dice, pues era casi lo mismo, pero sí que es curioso porque siempre tuvo esa afinidad, y yo lo recuerdo desde siempre en mi casa. De niño había personas de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, y en un principio, de hecho, yo no sabía que esos eran, de hecho, otros países, cuando tenía 4 o 5 años. Era como decir, soy de Iztapalapa o de Cholula, de Atlisco, era para mí lo mismo como niño, ¿no? Y por allí tengo todavía unas cartas de mi madre, que ya me autorizó ahora sí publicarlas, del 80-81, de algunos centroamericanos que siguieron su camino a Estados Unidos o que nos escribieron cartas agradeciendo o comunicando cómo estaba la familia y demás cosas muy bonitas que son parte pues del testimonio, ¿no? Por decirlo así, y antecedentes a mi trabajo. Les voy a leer entonces un poquito de este libro de ensayo. Todavía no tiene un título. Centroméxico es uno de los títulos tentativos del libro que es parte de la tetralogía. Decidí que fue una tetralogía hace no mucho, hace unos meses, y que tiene que ver con esto. Les voy a leer un poco de la parte inicial para que tengan una idea del contexto en el que he escrito algunos de mis textos. Primeras voces, escrito con S ámbar, ¿no? La X en la frente del sur. He vivido la mayor parte de mi vida en Chiapas, entidad federativa de México que pertenece a esa región del mundo llamada en términos geopolíticos Frontera Sur. Pasé los primeros 13 años de infancia en mi pueblo natal en la región Soconusco, y sin saberlo las consecuencias de vivir en la frontera sur estaban y siguen presentes en muchos de los actos cotidianos de sus habitantes y de mi familia. Por ejemplo, al viajar de nuestro pueblo a los municipios más cercanos a Guatemala, en aquel entonces en tren o en bus, a nuestro regreso de Tapachula, Huehuetán, Huixtla, pueblos más cercanos a la frontera, sin excepción alguna, los agentes de migración y aduanales apostados en sus casetas nos interrogaban con prepotencia y hasta la saciedad. ¿Dónde vives? ¿Hacia dónde viajas? ¿Dónde naciste? ¿Cuál es la capital de México? ¿Cuántos estados tiene el país? Siempre nos fustigaban con otras infames y fastidiosas preguntas y con la interminable solicitud de documentos oficiales para identificarnos como mexicanos, cartilla militar, acta de nacimiento, credencial de elector, entre otros. Pero no bastaba con mostrar nuestros papeles, como decían en tus papeles. Era necesario comprobar y manifestar nuestra mexicanidad, validar puntualmente que éramos mexicanos, que en nuestras venas y modo de ser era patente lo mexica, que como ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos no podíamos menos que evidenciar externa e internamente águila y el nopal. Debían notársenos a leguas, a flor de piel debíamos llevar tatuada e impresa con la indeleble y patriótica gubia tricolor la X en la frente.
Pero ¿qué podíamos esperar de los agentes de migración y aduanales si décadas atrás el mismísimo prócer de la educación nacional positivista, José Vasconcelos, exigió mexicanidad y nacionalismo a la obra de don Alfonso Reyes, reclamándole airadamente las aspiraciones helénicas y universales de su escritura, que era poco mexicano básicamente, su escaso interés por lo nacional, lo poco mexicano en sus libros? Hago una breve acotación para decir que luego Alfonso Reyes, no sé si saben, pero criticó ferozmente a Tintán, al Pachuco. Él decía, eso no es mexicano, y ahora, curiosamente, eso es una de las representaciones de la mexicanidad, al menos del otro lado, ¿no? Es decir, parte de la cultura mexicana. Hay un texto muy interesante de Alfonso Reyes que critica, despedaza al Pachuco, ¿no? Y entonces es curioso que, bueno, mientras Vasconcelos le reclama lo poco mexicano, encontraba poco de mexicano Alfonso Reyes en la figura del Pachuco, representada por Tintán, ¿no? Es decir, estos polos identitarios y las construcciones, en fin. Esta cita sobre Reyes muestra la cara de una moneda acuñada en la forja de los nacionalismos retrógradas y tiene una dirección en apariencia inversa a las demostraciones de nacionalidad que los agentes fronterizos de migración nos exigían y siguen exigiendo al día de hoy con mayor ferocidad, impunidad, abuso de poder e ignorancia, lo mexicano. Según podíamos sentirlo, no debería ni debe, y según el recuento de la oficialidad institucional, ser a medias. No se puede ser mexicano a medias. Entonces, cuando yo digo en mis libros o en el ensayo que he publicado, que es parte de este libro, soy centroamericano y además soy centroamexicano, eso pone en tela de juicio esa construcción de una idea de identidad nacional como una unidad, y como si eso realmente existiera, ¿no? Lejos de afanes intelectuales y literarios, para un niño como yo, era extraño que los días lunes me hicieran cantar el himno nacional de México a todo pulmón, me obligaran a saludar y hacer el juramento a la bandera, pero nomás viajar a Tapachula, Huixtla, los agentes de la migra se ensañaran conmigo y con otras personas de la región, al grado que en más de una ocasión mi padre estuvo a punto de llegar a los golpes con uno de ellos, el más prepotente que recuerdo, el Sapo. Para comentarles aquí otra acotación, ya una vez que uno respondía quién era el presidente municipal, el presidente, porque además voceamos, entonces el voceo es parte de la identidad de los chiapanecos y centroamericanos. Entonces ya nos decían mis papás, no hablen así, cállense, no hablen cuando vengan los de inmigración. O sea, no podíamos hablar como hablábamos para que no fuésemos, no nos confundieran con centroamericanos, particularmente con guatemaltecos. Y ya una vez que se pasaban las pruebas, la otra era revisar la ropa, las etiquetas de la ropa. Entonces la gente de migración, hablo de los finales de los 70, los 80, revisaba la etiqueta. Si la etiqueta decía Made in Guatemala, que era lo más común porque toda la ropa la compraron en Guatemala, o El Salvador, podía uno pasar, pero uno como niño o adulto te quitaban la ropa y iba a un incinerador. Regresaba uno desnudo o con un short o truza a su casa. Y no había, digamos, eso es lo que vivíamos allá todos los días porque teníamos que demostrar nuestra mexicanidad. Entonces es algo que dicen, no, pues es que sí, fue hace mucho, sí, claro, pero a ustedes no les pasa. Entonces no podemos ver, muchos de nosotros soconusquenses, con agrado un agente de migración como si fuese de la familia, porque era todo lo contrario, ¿no? Eso no es algo reciente. Y con otros amigos de la frontera norte que iban a Estados Unidos, dicen, sí, eso nos pasaba, pero con los agentes gringos. Aquí no, a los del sur nos pasaba, sobre todo oaxaqueños y particularmente chiapanecos, con los agentes de la migración mexicanos en nuestro propio país. O sea, esa es la cuestión, ¿no? Centroamericanos. Al movilizarnos de sur a norte entre uno y otro pueblo de Soconusco, región de Chiapas, que fue provincia independiente de Centroamérica hasta 1842, eso es otra cosa. Soconusco se regresó después de que Chiapas se federó o anexó a México. Soconusco, la región de donde soy originario, volvió a Centroamérica y formó parte de la Unión de Repúblicas Centroamericanas y regresó a México hasta 1842. Entonces, cuando se celebra el bicentenario allá en Tapachula, la gente dijo, pues, ¿cuál si nosotros no tenemos tanto tiempo? O sea, nosotros todavía para el bicentenario nos falta. Y de hecho se celebró hace poco, que es en el 22, en Comitán se firmó, de hecho, el acta de independencia de toda Centroamérica, ¿no? Y ahí se hizo una celebración con poco eco en el interior del país, porque pues no gusta eso. Es que apenas Chiapas
somos los últimos mexicanos, más o menos, digamos, y en el caso de Soconusco, los últimos de los últimos. Y todavía hacia fines del siglo XIX, una parte de Guatemala, que es el departamento de Huehuetenango, 5 pueblos pasaron a formar parte por la Comisión de Límites de México. O sea, los mexicanos más tardíos, mientras que Ayutla, hoy Tecunumán, pasó a ser parte de Guatemala. Es decir, no, ni les preguntaron si querían dejar de ser unos mexicanos, sino ustedes se van a quedar allá. Entonces, esos mexicanos hasta finales del siglo XIX, pues de la noche a la mañana pasaron a ser guatemaltecos. Era parte de Soconusco, ¿no? Del Soconusco. Entonces, ese es el escenario histórico en el que yo crecí y queda mucho en el presente de hoy, de tal suerte que hay un movimiento independentista, separatista de Soconusco, nos sentimos otro estado. O sea, no solo es Chiapas, hay que agregarle el Soconusco como entidad que intenta separarse, y el movimiento se llama Estado 33, mi familia, mi abuelo, yo mismo pertenecemos, ¿no? Yo ya no pertenezco políticamente al movimiento, pero sí, ahora sí que literariamente, ¿no? Identitariamente. Y eso es algo que no podemos hacer a un lado en estas discusiones sobre identidad, ¿no? En fin, además de las constantes humillaciones y vejaciones de todo tipo, esto ya está, nos exigían, no sé, si al migra que interrogaba no le parecían suficientes las cartas credenciales, una de las estrategias utilizadas era auscultar sutilmente la ropa, lo que les platiqué, ¿no? Y si la persona era mujer, se incrementaban las vejaciones. Las mujeres, se imaginarán, las detenían, abusaban de ellas, se hicieron escándalos en el pueblo, hubo lucha contra los migrantes, en fin, contra los agentes de la migra, perdón. Era normal y rutinario que detuvieran a chiapanecos y soconusquenses que no podían acreditar su origen, como exigían los agentes, o por reclamar sus derechos civiles, y también eran detenidos por el mero gusto de hacerlo. Ello equivalía a la deportación por medio de un viaje gratuito hasta la frontera con Guatemala, para ser entregados a las autoridades guatemaltecas. No quisiera recordarlo, pero incontables veces abusaron de mujeres y niñas que, según la opinión de los agentes de migración, parecían centroamericanas. No hace falta imaginar la infame situación por la que pasaban desde entonces los verdaderos centroamericanos en términos políticos. ¿Por qué se ensañaban con nosotros los agentes de migración y todos los que he mencionado? ¿No? Quizá porque gran parte de los agentes de aquel tiempo y los actuales, apostados en retenes y casetas migratorias a lo largo de la costa de Soconusco, no eran originarios de Chiapas, mucho menos del sur de México, sino del norte o noroeste del país. Y aun cuando fuesen originarios del sur, era común su vasto desconocimiento e infinita ignorancia en cuanto a las características, identidades y rasgos comunes de los habitantes de Chiapas y Soconusco, estrechamente vinculados pues con las personas originarias de toda Centroamérica. Vale decirlo aquí, las cercanías identitarias compartidas entre chiapanecos y centroamericanos son claramente más estrechas y cercanas que las compartidas con los mexicanos del centro y norte de México. Avanzo en una parte. ¿Sos o no sos? He ahí el dilema. Mi padre vivió en la Ciudad de México desde mediados de los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado, y hasta principios de los 70. En la urbe trabó amistad con varios centroamericanos, costarricenses, guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños. Se entendía bien con todos, particularmente con guatemaltecos y salvadoreños lo unían rasgos de identidad comunes, comida, idiosincrasia, el habla, costumbres, tradiciones. Por otra parte, desde mediados de los años 70 y hasta finales de los 80, mi madre y mi padre dieron alojamiento, comida y refugio en nuestra casa, situada en un pueblo de Soconusco, Pillar de Comaltitlán, a más de 300 centroamericanas. La casa se ubicaba justo frente a las vías del tren que corría diariamente y sin descanso por los rieles a escasos 20 metros y hacía sonar 3 veces al día su silbato. Primero pasaba el tren local, el carguero, luego el centro, que es una forma de no decir el centroamericano. De hecho, el tren se llamaba centroamericano. Todos los ferrocarrileros norteños le decían el centro, para no decir centroamericano. Hasta en eso siempre había que mutilar. No solo la bestia mutila, hay otras bestias que mutilan, ¿no? Como buscamos eufemismos para la mutilación. Yo siempre me he preguntado por qué. Bueno, es más fácil decir centro que centroamericano, pero una forma de no decir que era centroamericano. ¿Cómo un tren va a ser centroamericano? Es centro, no viene el centro. Bueno, y finalmente el carguero. Con aquellos migrantes centroamericanos compartimos tortillas, café y la sal, así como historias de guerra, su éxodo para escapar del horror y la miseria.
Muchos fueron parte de nuestra familia, de nuestros recuerdos y están en nuestras fotos del álbum familiar. Algunos alcanzaron a llegar a Estados Unidos, Canadá, norte de México y desde allá nos enviaron cartas, tenemos varias cartas. Otros murieron en el camino, se cayeron del tren, todavía no lo llamaban la bestia, o desaparecieron para siempre y quién sabe dónde están. En 1987 emigramos a San Cristóbal de las Casas, donde esporádicamente ayudábamos a uno que otro centroamericano, pero en mucho menor número que en Soconusco. Fue durante mi estancia en San Cristóbal donde me encontré en un Chiapas con mayor voceo, pero también de una terrible discriminación racial. Nunca en mi vida había sido discriminado, a no ser por los agentes de la migra, y pude ver, pero en los Altos de Chiapas sufrí discriminación por mi origen costeño. Ahí, si ustedes lo saben, bueno, Lorena lo sabe perfectamente, la palabra ladino en los Altos de Chiapas, en todo Chiapas y en Centroamérica, particularmente Guatemala, El Salvador, identifica sobre todo a los descendientes legítimos de españoles, que son de clase alta sobre todo, y que, bueno, en las novelas de Rosario Castellanos están esos conflictos raciales, interétnicos que se han mencionado aquí, ahí están viva flor de piel todavía en Chiapas, ¿no? Tenemos eso todavía, es decir, la emergencia y la insurgencia zapatista del ejército zapatista surgió precisamente por una cuestión racial, hay que decirlo así, principalmente. Y uno de los logros del zapatismo, entre otros muchos, fue el reconocimiento de los indígenas como seres humanos en Chiapas. Antes de eso, miren, yo viví de niño ahí, los indígenas no podían caminar en las banquetas, ¿no? En los mercados les quitaban sus cosas, les pagaban lo que querían, era una discriminación. Y en mi caso, solo por ser costeño, era esta gente costeña es mala, son lujuriosos, son violentos. Bueno, quizás lo segundo pueda ser, pero no son violentos, son terribles. Y recuerdo yo al cronista de San Cristóbal que en la radio y en un libro lo tiene, y él decía que, dice, sí, los soconusquenses son más blancos que nosotros, pero son mestizos porque ahí llegaron gringos, alemanes, hasta quizá nazis, dice, quizá nazis, gringos, y no son descendientes de españoles como nosotros. Y tienen gente de piel oscura, son negros, pero descendientes de esclavos. Aquí tenemos la pureza de nuestros indígenas. Son puros, no están revueltos. Ellos son como un mole, pues están hechos de 1000 chiles, no son puros como nosotros. Entonces, fíjense, eso estoy hablando en una radio de los 80, cuando estaba yo en la preparatoria, y el cronista del estado de Chiapas, que escribió un libro sobre las razas de Chiapas, hablando de todo eso, en los 70, publicado por el gobierno del estado, para hablar de las razas, cuando eso ya estaba pues más que superado en muchos lugares. Bueno, ahí la revolución llegó hasta el 94, se imaginarán, pues, ¿no? Bueno, en ese San Cristóbal de fines de los 80 me tocó presenciar no pocas veces cómo los ladinos coletos, ahora sí entienden que es ladino, ¿no? Bajaban a los indígenas de las banquetas a la calle con violencia y prepotencia, y no les permitían caminar en ellas. Una vez que los ladinos desaparecían de la vista, los indígenas volvían a subirse a la banqueta o ya de plano seguían su camino evitando subirse a ella. Cuando los indígenas advertían a un ladino, voluntariamente bajaban a la calle para seguir su camino con la cabeza baja, sin mirar a los ladinos a los ojos. Esa era la situación. Al respecto, el académico ecuatoriano Edgar Zulca Báez se interna en los entretelones de la sociedad san cristobalense coleta ladina para reconocer sus distintos niveles de identidad y explicar las razones de su existencia en el proceso social, eso pues, cercano a algunas cosas que hacen ustedes. Aquí un par de testimonios de esa época. Estamos hablando de los 70, para que vean qué opina un coleto sobre sí mismo. Le preguntaron a un coleto. Los coletos son aquellos descendientes de las principales familias de San Cristóbal. Estoy citando, ¿no?, lo de Edgar Zulca Báez y esta persona, de los que fundaron la ciudad. Ahora ya no es como antes, pero todavía quedamos algunos. El coleto es de sangre azul, es de alcurnia, es superior a toda persona que tenga raza indígena. Hay orgullo de la alcurnia, de la superioridad y de la tradición. Hay muchas fiestas religiosas que deben ser católicas. Luego, con otro informante, el coleto tiene un modo de hablar con dejos de español, vení vos. Es un español más claro que en otras partes del estado. Por ejemplo, los de la costa dicen vamos ahí, en lugar de vamos a ir, ¿no? Se burlan de los costeños, siempre nos han discriminado también. Con lo que están queriendo decir vamos a ir, ahí va claro. Hablamos muy diferente, no nos comemos la S,
pronunciamos la R y la doble L, pronombres como vos, vosotros, etc. En fin, fíjense, en ese San Cristóbal, ese estaba presente antes del 94. Esta forma de pensamiento, eso no ha terminado. A mí me ha tocado platicar con personas que son, digamos, coletos, ¿no? Y en el 94, cuando estuvo el levantamiento zapatista, quizás no lo saben, pero hubo una marcha por el orgullo racial de los coletos. Los verdaderos coletos marcharon pidiendo con pancartas, hay fotos ahí documentadas en la jornada, que no hubiese indígenas en San Cristóbal, que San Cristóbal era para los coletos, no para los indígenas. En el 94, para que vean en qué estado estamos, cuando me decía el embajador de Guatemala y luego también el salvadoreño, bueno, no el salvadoreño, sino el de mexicano en El Salvador, y yo comencé a hablar del voceo, me dice, sí, pero eso fue en el siglo XIX, ¿no? Le digo, es que así nos han dejado el gobierno, seguimos en el siglo XIX en Chiapas. En efecto, si se dan cuenta, parece algo del siglo XIX, eso es algo actual, completamente actual, y se sigue dando en el estado de Chiapas. Después del 94 fue un golpe durísimo a los ladinos, digamos, de todo el estado, pero ahí siguen, ¿no?, en el poder, esa es la verdad. Debido a lo antes mencionado y a la difícil situación económica por la que pasábamos en San Cristóbal de las Casas, no es de extrañar que mi padre, soconusquense y costeño, de hueso colorado, decidiera volver con toda la familia a la costa, esta vez a Tapachula, para dejar atrás nuestro sueño sancristobalense sin noches de verano, puro invierno. Y aquí viene otro, y luego me dicen del tiempo, para que calculemos. Guatemex. Siendo adolescente en Tapachula, entré de lleno en el mundo de las identidades fronterizas, las de una recién nacida urbe tropical con distintas y diversas máscaras identitarias, pero todas ellas con marcada afiliación centroamericana, sobre todo guatemalteca. Los canales de televisión principales de Tapachula y varios pueblos de la frontera con Guatemala, además de los nacionales Televisa y Mevisión, que llegaban con anémica señal, eran Televisiete y Trecevisión de Guatemala. Tan es así que en algunas partes de Soconusco, particularmente en los municipios fronterizos, la educación sentimental televisiva de los soconusquenses fue guatemalteca. No es vano recordar que muchos soconusquenses conocen a la perfección también la letra y la música del himno nacional de Guatemala. Yo lo cantaba de niño, me sé la letra, porque lo ponen en la radio y uno escucha la radio de Guatemala y pues los niños cantan, uno cantaba, ¿no? Luna de Xelajú es uno de los himnos de los soconusquenses y es una canción, pues, de un compositor conocido guatemalteco, es como un segundo himno también allá. Sin olvidar, claro, las innumerables estaciones de radio chapinas que aún hoy sintonizan quienes habitamos la frontera con Guatemala. Guatemala significa, para quienes son originarios de Tapachula o municipios aledaños, una segunda patria, ya que la primera es Soconusco. Aquí las palabras de Marco Aurelio Carvalho, férreo defensor de esta idea. Cito: viví en Europa gracias al oficio reporteril y ya con el alma completa no soñaba con el DF, es decir, no con México, soñaba con Tapachula. Mis sueños ni siquiera pasaban por la capital, mis sueños obsesivos y periódicos eran situados por el subconsciente en mi verdadero país, la región del Soconusco. Si bien para mí no ha sido ni región ni estado, sino país y su capital, la ciudad de Tapachula, dignificada por sus habitantes bajo la custodia del volcán Tacaná. Cuando Soconusco fue un país, de hecho Tapachula fue su capital, primero Escuintla y luego Tapachula. Ese es para mencionarles algo de estas identidades. Y ahorita leo, me adelanto un poquito aquí. Esto es importante. La frontera estaba abierta con una herida sin sutura, cientos de personas iban de un lado a otro sin ser detenidas, la frontera con Guatemala. A veces, mientras no comprara uno grandes cantidades de productos guatemaltecos, únicamente los necesarios para el consumo familiar, los agentes aduanales mexicanos ni siquiera llevaban a cabo una revisión rutinaria. Estaban allí en los galerones aduanales fumando, platicando, intercambiando información, en ocasiones con sus pares guatemaltecos. Por los puentes internacionales de Ciudad Hidalgo, Tecunumán y Talismán Malacatán, iban y venían los triciclos llenos de mercancías, personas, bultos, comida. Era un idilio. Y el nuevo peso de Salinas de Gortari lo hacía todo más fácil, pues luego de 100 años sin acordarse de estos jodidos connacionales de la frontera sur de nosotros, hasta entonces mexicanos de tercera, y lo digo porque así lo dijo Alichu Macero en un ensayo, de estos casi centroamericanos, por fin el neoliberalismo priista nos hacía creer que ya pertenecíamos al primer mundo,
que la frontera entre Chiapas y Guatemala no era solo simbólica e inexistente, sino verdaderamente ahí iniciaba Norteamérica. Justo al cruzar el puente internacional, los tropicales y miserables habitantes del lado mexicano del río Suchiate disfrutaríamos de las mieles infinitas del TLC, Tratado de Libre Comercio, y el águila gringa y el maple canadiense posarían con delicadeza primermundista sus dulces garras y ramas sobre nuestros corazones, garras de maple obviamente, dispuestos todos ellos a manera de nopales, ofrecidos para el dulce sacrificio en este nuevo Aztlán del sur, ubicado justo en medio de las aguas del Suchiate y a la sombra magnífica del volcán Tacaná. Lo único que teníamos que hacer era tener fe en el TLC, en Salinas de Gortari, en el PRI. En México, ¿qué digo México? En Norteamérica, sí, que vivan los Estados Unidos mexicanos. Óiganlo bien, cabrones, que viva Chiapas, el estado más mexicano, que fue el eslogan de esa época. Y oigan ustedes, miserables habitantes de Latinoamérica, es decir, de Guatemala hacia abajo, el sueño de Bolívar ha sido olvidado en Chiapas, pues hasta aquí hemos traído la frontera norte, arrastrando las barreras de nuestra pujante e inmensa economía hasta la misma orilla nauseabunda del río Suchiate. El norte está aquí, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá están justo aquí, y usted chiapaneco, soconusquense, óigalo bien, tenga fe, también está aquí. Pero el sueño salinista se acabó. La economía mexicana se hundió y nunca ha vuelto a levantarse. El quetzal, que es la moneda de Guatemala, que a fines de 93 costaba 55 centavos, pasó de la noche a la mañana durante los primeros meses del 94 a costar 80 centavos. Actualmente está en 2.80, 2.70 el cambio, es decir, el quetzal la verdad es que vuela más alto que el águila, bastante desplumado. Mi familia y yo pasamos de ir de compras a veces a Guatemala, que íbamos a comer pollo campero, a pasear y demás, a trabajar allá como vendedores, ambulantes, indocumentados, porque el cambio era mejor. Y la situación en Chiapas era sumamente crítica. Allá podíamos vender al mismo precio que en México, pero en quetzales. Al regreso, el cambio de moneda en la frontera nos beneficiaba, por lo que podíamos comprar alimentos, enseres y ropa del lado guatemalteco y traerlos a Tapachula, además de recuperar la inversión. Pero las aduanas fronterizas endurecieron sus políticas y los agentes aduanales guatemaltecos, así como los militares chapines, conocidos como verdes o caibiles, confiscaban y encarcelaban a los mexicanos que entrábamos a Guatemala con cualquier tipo de mercancía no declarada. Esto sucedió en represalia por la militarización de las fronteras mexicanas, por el endurecimiento de las políticas migratorias de México contra los indocumentados centroamericanos y la reestructuración del régimen hacendario aduanal de la nueva democracia guatemalteca, que surgió a partir de la firma de los acuerdos de paz, que dieron fin al conflicto armado en Guatemala. La dinámica en la frontera cambió radicalmente y mi padre, mis hermanos y yo íbamos y veníamos de Guatemala a Tapachula por el puente, por caminos de extravío, pues por las lanchas, ¿no?, para introducir mercancías. En todo momento vivíamos la zozobra del indocumentado, del extranjero. Nunca lo habíamos sentido así. Éramos de nuevo el patio trasero de México, los indios zapatistas sublevados contra el poder, pero indios al fin, los hijos adoptados de una gran patria mexicana de la que no habíamos mamado la dulce y castiza leche de la lengua materna del español mexicano, que mamaron sus demás hijos, sino que nosotros fuimos paridos y amamantados por las flacas y secas ubres indígenas y mestizas de la madre patria de Centroamérica. Nuestra infancia se alimentó con el atol y el pozol del dialecto del castellano centroamericano, y habitamos justo donde inicia o termina el voceo en América Latina, en la puerta de entrada y salida del sur, en el filo más extremo del norte político de México como región perteneciente supuestamente a Norteamérica. ¿Será que mis intenciones de resaltar identidades, rasgos particulares y afinidades comunes de chiapanecos y otros naturales de la frontera sur que compartimos con los centroamericanos representen únicamente el anhelo y las utopías identitarias de un hombre posmoderno al encontrarse perdido, huérfano en el desierto salvaje del capitalismo y a la deriva en el infinito pero homogéneo mar lingüístico de la persona, del hombre globalizado, con su lenguaje web y su monólogo ideológico capitalista, hundido en los abismos del español mexicano unívoco, estandarizado? ¿O será que mi espíritu fronterizo, así como mi vida nómada y migrante, hacen cuestionarme dónde está mi lengua, dónde está enterrado el ombligo de mi voz?
Para quienes vivimos en límites geográficos, como los de la frontera sur, hay más interrogantes que respuestas, pero hacemos nuestras preguntas en un español que no es el del centro y menos definitivamente el del norte de México. Quizá responda tardíamente al comentario del escritor soconusquense Marco Aurelio Carballo, en el sentido de que no conocía libros que reflexionaran sobre la impronta centroamericana de nuestra literatura. Respecto a Chiapas y a la región tan entrañable, América Central, hacen falta cuentos y novelas, ensayos, más que sobre las guerrillas, sobre lo que ha propiciado su origen, no para establecer modas y seguirlas, porque si algo entorpece el desarrollo de la narrativa, ¿no?, o de la poesía, son las modas, sino para reflejar nuestro mundo y nuestro tiempo. Quizá esos libros se hayan escrito o estén escribiéndose, pero carecemos de esa información como en el resto de países de América Latina, cual si nos separaran océanos y no líneas fronterizas. Para reflejar mi mundo y mi tiempo, quiero dejar este puñado de notas para quien, como yo, sea una suerte de catador de fronteras, en y desde su propia frontera. Sirvan la paráfrasis y las letras de don Alfonso Reyes para traer a colación su experiencia al presenciar este tipo de arranques de ego provinciano, de incierto orgullo fronterizo, al preguntarme qué otra cosa puedo hacer sino preguntar, sino indagar, sino vocear. Hasta ahí dejo parte de estas notas para también leer algunos poemas y hacer un diálogo, ¿no?, y que sea un conversatorio, ¿no? Pero eso es un poco de esto. Y bueno, ustedes pueden leer en línea. Publiqué un ensayo en la revista El Colmex que se llama Centro a México, y yo hablo de la centroamericanidad sumada a la mexicanidad, da como resultado esta centroamexicanidad. Y entonces hay varios rasgos identitarios particulares. Uno de ellos es el voceo, ¿no? Uno de los principales, que pone un pie nuestro en Centroamérica y otro pie también en México. No dejamos de ser mexicanos. Lo que quiero decir es que luchamos por el reconocimiento de nuestra centroamericanidad a pesar de ser mexicanos, por decirlo de algún modo, ¿no? Lo mismo que sucede con las identidades como la caribeñidad y la afromexicanidad, que ha costado y sigue costando mucho su reconocimiento en este país, ¿no?, que es tan diverso pero tan propenso a la homogeneidad, ¿no?, en términos políticos, de pensamiento y demás, ¿no?, sobre todo pensando en México como Estado-nación. Pues lo dejo ahí para la discusión, pero no quería sino leer parte de este ensayo, que es un largo ensayo de más de 300 páginas, que tiene apartados como en el que hablo de fronteras, un apartado de poesía testimonial de casi 100 años de tradición en Chiapas, otro apartado que tiene que ver con la poesía sobre migración y movimientos, ¿no?, desplazamientos forzados. Hablo de los centroamericanos, tanto centroamericanos como chiapanecos, y sus aportes de pensamiento y que abonan a estas identidades. Hablo en algunos momentos de los castellanos, de Heraclio Cepeda, de muchas y muchos escritores y escritoras que, aunque no lo definieron, forman parte de esto que hablo yo, de esta centroamericanidad, ¿no? En fin, dejo aquí un poco para abonar al diálogo y a la conversación. Bueno, pues me dice Lorena que lea poesía, que es la idea, ¿no? Por eso también no quería llenarlos de ensayo, ¿no?, y de prosa. Y además, este libro es bastante guatemalteco. Se hizo una primera edición en Nayarit, ¿no?, por el premio Amado Nervo, y se agotó muy pronto. Y Carlos López, que es guatemalteco, de la editorial Praxis, mi primer editor de mi primer libro, por allá anda, se llama Víctor Lunar, me dijo: oye, te quiero publicar ese libro, que es en realidad pues, un libro muy guatemalteco. Y entonces la editorial es centroamericana, vamos a decirlo así, Praxis. Carlos López, no lo conocen, uno de los mayores editores de poesía de este país, pero es guatemalteco, también exiliado aquí en México desde hace muchos años. Y quien hizo La Cuarta de Forros, quien lo escribió, es Aida Toledo, que es pues como una escritora, poeta,
académica guatemalteca, que es como mi mamá guatemalteca. Entonces, pues, por eso digo, este libro es bastante centroamericano, centromexicano, y además todos los poemas los escribí en Guatemala. Entonces, bueno, ¿qué decirles, pues, ¿no? La primera parte de este libro, Los Ceiberos Trashumantes, algunos fragmentos, porque muchos son poemas largos para leer más de uno. Voy a cruzar con mi padre el río Suchiate. Estamos en frontera Talismán. Iremos a vender a Guatemala, a desandar las calles, a traficar. Un pequeño hombre de rostro amoratado llevará nuestra mercancía sobre su espalda. Confiamos en él. Desconfiamos de la policía, la migra y la fiscal en México. Desconfiamos de los verdes y los caibiles en Guatemala. Nos quedamos sobre el puente mirando al hombre que desciende trabajosamente al río entre crujides de carbio y de maleza. Se quita la ropa hasta quedar casi desnudo. Respira hondo y vuelve a colocar la mercancía sobre su espalda. Cruza las aguas del Suchiate río, ya sin memoria. No es agua la que corre hacia el mar. Es la sangre de niños, mujeres y hombres venidos de toda Centroamérica. Buscan la tortilla, no el pan. Buscan mejor vida, no la mejor tierra. Buscan arrancar de sus cuerpos el odio y el hambre. Buscan olvidar la injusticia de los hombres. La muerte cruza por el aire del Suchiate. El hambre cruza por el aire del Suchiate. La enfermedad cruza por el aire del Suchiate. El odio cruza por el aire del Suchiate. Estas palabras cruzan por el aire el Suchiate. El hombre ha cruzado el río y desaparece bajo el puente. Ahora nosotros tenemos que cruzar. No hemos sacado registro ni pase local, no tenemos visa ni pasaporte. En Guatemala no nos piden FM14. Para nosotros no existe la frontera, somos como el viento, como las nubes, como el humo. Vamos de un lugar a otro, de un país a otro, sin que nada nos detenga. Estamos hechos de la misma sustancia del aire y nadie puede colocar murallas o alambre de púas sobre el aire. Nuestra casa está en el aire, no caminamos, flotamos, danzamos de puntillas en el aire. Somos como la música, como el polen, como estas palabras. Nos dijo el hombre en frontera Talismán. Los espero al otro lado, cerca de los buses. Al llegar una sonrisa, es un hombre de palabra, 25 quetzales su paga. Nos dividimos la mercancía. Si los verdes preguntan de quién es, nada sabemos. Es una bendición. La zona fronteriza, sin verdes, ni policías, sin soldados, ni caibiles. Llegamos a Malacatán y comenzamos a trabajar, a vender nuestra mercancía en las calles. Luego vamos a San Marcos y también mercamos. Dios está de nuestro lado. Él tampoco necesita pasaporte. Por la tarde, casi con el crepúsculo, regresamos a la frontera. En el camino de regreso vemos la danza de los trashumantes, la danza de nuestros hermanos que viajan hacia el norte. Ellos quieren llegar al menos a México, a mi país. He dicho mi país. ¿Tengo acaso país me envuelve en las ropas de alguna patria o es capaz de sujetarme a alguna frontera con sus límites? ¿Acaso me pertenece alguna tierra para que diga, esta heredad es la mía? Ni siquiera me pertenecen las palabras, siempre escapan en voz por mi garganta o se derraman en mi cabeza, evaporándose como la oscuridad con el alba. Mientras dormía en el parque de San Marcos, tuve un sueño, escuché una voz que me dictaba, aquí ya no hay guerrilla, pero las heridas de 36 años de odio aún no cicatrizan. Casi no hay pájaros en Guatemala. Sin libertad el quetzal muere en su jaula. Y los centroamericanos somos quetzales. País o jaula jamás podrán contenernos, ni sujetarnos, migrantes, proscritos, extranjeros, nómadas, errantes. Somos ceiberos trashumantes, jaguares apátridas. Hermana, hermano, ven a la sombra de la ceiba, ven a los brazos de la hermosa Centroamérica. Aquí nos espera el descanso de nuestra larga jornada por la tierra.
La muerte vuelve a cruzar por el aire el río Suchiate. Nos espera la muerte sentada en su hamaca. Nos espera desnuda la muerte en la casa del aire. Buscaremos eternidad en la casa del aire. Centroamérica, patria del aire, casa del aire. Nosotros somos la misma sustancia del aire. Y preguntarles si alguno de los poemas de Marabunta o alguno de los chicos, chicas, quiere que lea particularmente algunos de los poemas. Son largos, pero puedo leer algunos fragmentos, ¿no? Sí, para que sea también una forma del diálogo, ¿no? Así que a petición del público, de los chicos y chicas. Si alguno de los poemas de quienes tienen Marabunta, luego leeré el libro centroamericano, por ahí vayan pensándolo. Pero no, ahorita bueno, mientras igual leo un fragmento de algo, ¿no? Les voy a leer de Marabunta, el poema que le da título al libro, y por el cual me querían vetar, les digo, allí en El Salvador, ¿no? Y me dijeron que no leyera, y dije, bueno, voy a leer de ese, no pensaba, pero pues sí, vamos a... ¿no? Marabunta. Leo unos fragmentos también porque es un poema largo. Y recordarles y decirles, este libro lo escribí en el año 2003, es decir, tiene 19 años, 18 años que escribí este libro. El poema anterior, aunque es muy cercano a lo que sucede ahora en términos de la migración, pues tiene casi 18 años. La primera caravana, si hablamos de caravanas, comenzó en el 2018. Como tal, pero la migración está desde la década de los 40, ¿no? Incluso finales de los 30, y con un incremento en los 70 y 80 en Chiapas. Allá siempre ha sido escenario de migración, aunque los demás mexicanos en el país se le ignorara la migración en términos generales, excepto aquella de los paisanos que van al otro lado, ¿no? Como si no migráramos también, ¿no? Marabunta. Juan López, apóstol del cemento y del alcohol, camina y serpea por las calles de Colinas del Rey a la hora en la que gallos y perros aúllan a la noche con la rabia del trópico mordiéndoles los párpados. Camina descalzo y sin camisa, la ha dejado, no lo recuerda ya, tirada en la avenida central como la bandera de una patria derrotada por el miedo. Tiene en el frente las siglas de un equipo de fútbol y en el reverso un número soñado por la muerte, 13. Al amanecer será un lienzo ahogado en sangre, la piel de un ciervo desollado con cuchillos de sal. 3 calles arriba, las fuerzas especiales anti-Mara buscan romper los sueños de la 13 y la 18, borrar su ansia de enmarar el aire y los migrantes, acabar con la insaciable sed de muerte que tejen por todo Tapachula. No hay garantías individuales para los maras, rómpanle los huesos y la madre a esos malandros. No perdonen a nadie, detengan a quienes vistan como cholos, a los que tengan la marca de las clicas tatuada en las espaldas, la nuca, los ojos e incluso en la lengua y los ijares. Ladra en voz alta el jefe acero de los buenos. Párate, pedazo de mierda, oye Juan López a su espalda. No hace caso de los gritos y las luces, no atiende voz ninguna. Podrían bajar los ángeles a buscarlo, pero él no tiene tiempo para nada. Quiere volver a casa, echarse en la hamaca y mear junto a la almendra que apenas florece. Párate ahí o te quebramos. Lo mismo le habían dicho durante el partido, quiébrenlo, cuando metió el segundo gol al Pumas, y tampoco se achicó ni dejó de correr, aunque ahora ya no puede, las piernas y las piedras lo traicionan. Párate con un carajo, le grita un policía, al tiempo que escucha el eco de las botas que aplastan la grava y los insectos que giran sobre los negros meandros del asfalto. Al recibir el primer culatazo en la cabeza viene la memoria de Juan el viaje de regreso a Tapachula y su plática en el bus, bajo una lluvia más negra que la tinta. ¿Te acordás del Mezclas, loco? No, ¿cuál Mezclas? Aquel que trabajó con nosotros en el dragado del río, cuando se dejaron venir los muertos de la tormenta Stan, dice a gritos Cástulo, alerife y alcohólico también.
Ah, sí recuerdo, pues al mezclas le dio sida. Lo agarró hace un año en las Huacas. Dicen que se metió con una huila, que morirá pronto. Solo un mes y un puño de sangre le quedan. No te preocupes por él, Cástulo, no va a morir. Tiene sida tapachunteco y ese se quita con limón. Bueno, sigue esto, ¿no? Respira Juan sorda pausadamente, escupe bilis negra y un amasijo de sangre y dientes. Dentro de la cárcel, Carlos Monzón, alias el Cipote, guanaco, hijo de nadie, mala salvatrucha, mira sin lástima ese bulto que resuella letras rojas en el piso de la celda y recuerda su barrio, su clica, las noches sin luz de Santa Ana allá en El Salvador. En Tecunumán, municipio de San Marcos, Guatemala, el Cipote conoció las enseñanzas de Wilber Chinchilla Chapín, alias El Caibil MS-13 y exmilitar. Vos nunca dejarás la mara, porque una vez que tenés tatuada la mara en el cuerpo, también la tenés tatuada en la sangre, y vos, Cipote, tenés tatuada la MS-13 hasta en la sombra. ¿De cuál rifás vos, cerote? ¿Sos 13 o 18? Pregunta el Cipote a Juan. Yo no rifo nada, soy albañil, no sé qué madres quieren. Pero si vos tenés tatuada la mara en el brazo, loco, ¿qué no sabés que por mi madre vivo y por la mara muero a toda madre, o es un desmadre? Homies, este parece ser un 18, ¿será un paisa, un chinto? ¿No sabés que estamos aquí de pinta, que te podemos plamar por apóstata, que no debes renquear del barrio, que no debes salpiquear a la mara? Mírelo, tan viejo y entrado en esto de la mara, cabrón. Juan vuelve en sí, luego de 2 días en prisión, un riñón casi inservible, 7 dientes menos, 3 costillas rotas y una sentencia de muerte de la mara. Yo no soy malandro ni marero, soy albañil, repite Juan, aunque teme los golpes de la tira o la jauría de la MS-13. No sé qué les hiciste a tus amigos, pero ellos tampoco te quieren. Dicen que los traicionaste, que estás muerto. Y si no sos de la mara, ¿por qué te tatuaste mara en el brazo izquierdo? Eso te pasa por imitar a los malandros. Juan, hundido en el sopor de la cruda, libre ya de los nudos de la caña, le dice al cuico con un aullido lastimero: soy albañil y Mara es el nombre de mi mujer. ¿Quieren que lea otro poema aquí el amigo Balán? ¿O quieren que ya pasemos a la sesión de preguntas y respuestas? ¿Tú tienes un poema? Ay, sí, a mí me gustaría que leyera Ensoñación de Amor de Marabunta. Ah, ya. Pues adelante entonces. Y si quieren que lea del libro centroamericano, piensen ahí en 1 o 2 poemas ahí para Ensoñación de Amor. Ahorita voy para allá. Si me recordás la página. Ah, yo tengo esta edición. Tenés la de la primera, de hecho, sí, la de Nayarit. Ahorita vamos a ver. Desde Marabunta. Para que luego me dicen, ¿por qué no me aprendo mis poemas de memoria? Sí, aquí está. Ensoñación de Amor. ¿No? Y tiene un epígrafe que es una nota en Notimex de 2003. Las violaciones a los derechos humanos de las inmigrantes centroamericanas son atribuidas en gran medida a la corrupción que impera entre las autoridades de ambos lados de la frontera. Esta es solo una parte de los riesgos que enfrentan. La cifra total de muertas y heridas no recoge las provocadas por la violencia humana. Pero, sin mencionar, bueno, esto es del 2003, fíjense, cuando escribí el libro, pero más del 80% de las mujeres inmigrantes son abusadas sexualmente, lo cual incluye violación y más de una vez. Eso es terrible. He tragado un gajo de luna. Recuerdo sus dulces cabellos en mis labios, sus brazos abiertos de par en par como las puertas de la casa que soñábamos de niños, cuando la fruta maduraba en nuestra boca y del amor los hijos éramos nosotros. La noche de Tegucigalpa le besé las puertas. Me quedé llorando en corredores olvidados por mis manos, donde pájaros y musgos tapizaban su nombre. Ay del dolor con que vestíamos la glándula.
Ay de los peces que sellaban las esquinas de nuestro cuerpo envenenado. Ay de aquellos puertos convulsos donde traficábamos panes de oro por ternura y ángeles llorosos. Sollozar de carne apenas fue nuestra memoria. Vienes, oh hermosa, con la primavera hasta los tobillos, con el bálsamo de tus axilas ungiendo la huella desnuda sobre el siglo que se escapa. El pulso de tus pechos me convoca en torno al fuego, hoguera donde quemo las palabras que emanan de tu boca y montan esta lengua que se pierde en tu vastísima grupa. Casa en la que duermo hasta borrarme, amarro una guita de sol a tu cintura. Barriletes de oro surcan tu espalda y las acacias dormidas en tus muslos revelan las huellas que han dejado mis labios en tu vientre. Vertebrada voz llena de pechos, alimentas a los deslenguados, a los que descansan a la sombra de fusiles y de cardos, a los que habitan los insomnios del pájaro exiliado. Bebí la charca vagarosa de tu faz, tronjiles a la orilla de tu vulva me engendraron, me cae tu pecho a la deriva, ubísimo lagar en donde abrevo las semillas que te nombran. En esta madrugada en la que palpo con locura el aire del ensueño, mi boca temblorosa viaja encinta de tu verbo. Los perros del hambre sitiaron la ciudad hasta rabiarla, hasta que huesos tu tierrita se quemaba. Al pan cenizas que me quema, al pan cenizas que me quema. Aquella noche cansamos al amor hasta las sábanas y lloramos dulces higos, frutos que anunciaban el misterio de tu vientre. La muerte nunca supo que olías a tamarindo y corazón. Llevo las manos heridas de muchacha, algo de su falda quemándome los labios y el bronce de su espalda que se inclina bajo mi lengua me abandona en esta hora en la que arrojo escupitajos y piedras al olvido. Llevo las manos heridas de muchacha y la sangre núbil de sus labios se seca en mi garganta. Alguien sitió mi costilla y la llamó puñal. Tengo las manos heridas de muchacha y llevo los puños cansados de tanto enterrarla. Llevo las manos heridas de muchacha y en esta hora de serpientes la muerte bebe con nosotros. Ebria la muerte bailando entre mis brazos, ebria la muerte que escancia su copa con el licor de mi muchacha. Una moneda de sal en sus ojos apagados, un alacrán en su boca bendecida por tesontles, una espina de mirra debajo de su lengua, un pájaro quemado perfuma sus ojos hasta la hora en que despierta con estertor de gusanos, carcomiendo la materia oscura de su larva. Ah, la cera de los que palpan los lomos de la muerte, oscura senda en donde todo viaja para regresar hecho un gemido. A mí me gustaría que leyera Nuevo Laredo, Tamaulipas, el libro centroamericano, está en la página 77, por favor. Bien. Del libro Centroamericanos Muertos, Nuevo Laredo, Tamaulipas. A mí me agarraron los narcos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. No tenía dólares, me los habían arrancado los policías de Reynosa como quien corta por la fuerza los frutos verdes de un árbol. Me registraron del culo a la garganta y si la mierda y todos los cerotes míos hubiesen valido su peso en oro, me habrían secuestrado por más días y puesto a cagar durante siglos. ¿Cuál es el teléfono de tus parientes al otro lado, grandísimo cabrón? ¿Cuánto nos pueden dar por ti, pendejo? No conocía a nadie en Estados Unidos. Mi último lazo de sangre en esta tierra fue cortado a pedradas en Nanchital, Oaxaca. Lloré durante meses la muerte de mi medio hermano, aquel de mi dolor entero. Mira, cabrón, serás burro, y si entregas la carga del otro lado quedas libre. Cuidado con escaparte, pues rogarás que la muerte te haga el amor muy recio. Me encintaron al cuerpo varios paquetes de droga. Los encadenaron a mi pecho cerrándolos con un candado grande, nuevo. La llave la tenía un muchacho de McAllen, Texas. Al otro lado, un burrero que me esperaba con más ansias que la muerte.
Me abandonaron al pie de unas lomas llenas de arena, de viento, antes de cruzar el río. Nomás me libré de su vista, quise arrancarme las cadenas, los paquetes y me doblé el brazo derecho hasta quebrarlo. Grité con todas mis fuerzas, aún me zumba el oído, aquí, bajo la tierra. Luego jalé la cadena, pero se me atascó en el cuello. Vale decir que yo solito me asfixié, aunque de cualquier forma lo habrían hecho los burreros. Quiero decirles que no estoy en el paraíso, sino en un pozo olvidado a orillas del río Bravo. Como una medalla al valor, aún cuelga en mi pecho el candado nuevo, brillante como el que guarda las puertas de San Pedro Sula en el cielo. ¿Se puede el de Bajo una cena del libro centroamericano? Sí, el del sermón, El sermón, sí. que es el primero. El primero. Sí, Gracias. yo nomás pongo tantita agua porque este es largo también. Sí. Sermón del migrante bajo una ceiba. Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo, epígrafe de Francisco Morazán. Y Dios también estaba en el exilio migrando sin término. Viajaba montado en la bestia y no había sufrido crucifixión, sino mutilación de piernas, brazos, mudo y cenizo todo él, mientras caía en cruz desde lo alto de los cielos, arrojado por los malandros, desde las negras nubes del tren, desde góndolas y vagones laberínticos sin fin. Y vi claro cómo sus costillas eran atravesadas por la lanza circular de los coyotes, por la culata de los policías, por la bayoneta de los militares, por la lengua en extorsión de los narcos, y era su sufrimiento tan grande como el de todos los migrantes juntos, es decir, el dolor de cualquiera. Antes, mientras estaba él en Centroamérica, esa pequeña Belén hundida en la esquina rota del mundo, nos decía en su sermón del domingo mientras bautizaba a los desterrados, a los expatriados, a los sin tierra, a los pobres, en las aguas del agonizante río Lempa. El que quiera seguirme a Estados Unidos, que deje a su familia y abandone las maras, la violencia, el hambre, la miseria, que olvide a los infames caciques y oligarcas de Centroamérica y sígame. Y aún mientras caía, antes aún de las mutilaciones, antes de que lo llevaran al forense hecho pedazos para ser enterrado en una fosa común, como a cualquier otro centroamericano, como a los cientos de migrantes que cada año mueren asesinados en México, mientras caía con los brazos y las piernas en forma de cruz, antes de llegar al suelo, a las vías, antes de cortar su carne, las cuadrigas de acero y los caballos de óxido de la bestia, antes de que su bendita sangre tiñera las varias coronas de espinas que ruedan sobre los rieles clavados con huesos a la espalda del imperio mexica, el Señor recordó en visiones a su discípulo Francisco Morazán y le dio un beso en la mejilla y tomó un puñado de tierra centroamericana y ungió con ella su corazón y su lengua. Y recordó que Morazán le preguntó una vez, mientras yacían bajo la sombra de una ceiba, aquella en la que había hecho el milagro de multiplicar el aguardiente y las tortillas: Maestro, ¿qué debemos hacer si nos detienen y nos deportan? A lo que él respondió: deben migrar 70 veces 7. Y si ellos les piden los dólares y los vuelven a deportar, denles todo: la capa, la mochila, la botella de agua, los zapatos, y sacudan el polvo de sus pies y vuelvan a migrar nuevamente de Centroamérica y de México, sin voltear a ver más nunca atrás. Leo otro más y cerramos. ¿Podría ser el de Suchiate, Chiapas, de la página 28, por favor? ¿Dónde están? Sí. 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 Suchiate, Chiapas.
Este es el origen de la reciente historia de un lugar llamado México. Aquí migraremos, estableceremos la muerte antigua y la muerte nueva, el origen del horror, el origen del holocausto, el origen de todo lo acontecido a los pueblos de Centroamérica, naciones de la gente que migra. Vine a este lugar porque me dijeron que acá murió mi padre en su camino hacia Estados Unidos, sin llegar a ver los dólares ni los granos de arena en el desierto. Bajé de los Cuchumatanes, desde los bosques de azules hojas de la nación quiché, desde la casa en donde habitan la niebla y los quetzales, hasta llegar cerca de Ayutla, a la orilla del río Suchiate. Abandoné el olor a cuerpos quemados de mi aldea, la peste militar con sus ladridos de tierra arrasada, mordiendo hueso y calcañar con metrallas y napalm, su huracán de violaciones y navajas que aniquilaba a los hombres de maíz con perros amaestrados por un gobierno que alumbra el camino de sus genocidas con antorchas de sangre y leyes de mierda. Huí del penetrante olor a odio y podredumbre. Caminé descalzo hasta el otro lado del inframundo para curarme los huesos y el hambre. Nunca llegué. 2 machetazos me dieron en el cuerpo para quitarme la plata y las mazorcas del morral. El primero derramó mis últimas palabras en quiché. El segundo me dejó completamente seco porque a mi corazón lo habían quemado los caibiles junto a los cuerpos de mi familia. Dicen algunos que en la ribera de este río se aparece un fantasma, pero yo sé que soy, que he sido y seré el unigénito de los muertos, guardián de mi propia sombra. Negro relámpago de mi pueblo, bulto ahogado en esta poza en donde inicia Xibalbá. 2 fichas de cerveza gallo pusieron en mis ojos. Todos los días veo cruzar por estas aguas a los barqueros de la muerte, a los comerciantes del dolor que llevan en sus canoas de tablas y cámaras de llanta las almas de los migrantes enfiladas puntualmente hacia el zompantli llamado México. Dicen polleros y coyotes que ven mi fantasma en la ribera. Por eso se santiguan y rezan al cruzar las aguas rotas de este espejo seco en el que escriben su nombre con el filo estéril de las hachas votivas. Todos los días veo cruzar a las hileras de muertos, a los que migran sin llegar a Estados Unidos, parvadas de cuerpos en pena, tristes figuras humanas, barro, entre los insomnes dedos de Dios. Yo, primogénito de los migrantes muertos, los recibo con un racimo de filosos machetes en lugar de brazos, iluminado por la cara oculta de esta luna leprosa. Bienvenidos al cementerio más grande de Centroamérica, fosa común donde se pudre el cadáver del mundo. Bienvenidos al abierto culo del infierno. Si no hay alguna pregunta o petición, que sería pues ya la última, vamos cerrando. No sé si alguien tiene algo más para preguntar, o solicitarle a Balam que nos lea. Y ya aquí hay una petición más. Sí, No, es una pregunta. Durante clase notamos que el libro centroamericano de los muertos es muy corporal en cuanto a la violencia. La violencia es muy física, está muy presente, y justo entramos en una discusión, ¿no? O sea, hay claramente una gran diferencia entre esto y el amarillismo, por ejemplo, de los periódicos. Entonces, quería preguntarte de primera mano a ti, ¿por qué es importante esa corporalidad de la violencia en el libro centroamericano? Sí, y además que está en marabunta, muy claro, ¿no? Que lo que leí es muy fuerte. Y algo que no he mencionado aquí es que mis hermanos y yo, mi hermano más chico de hecho estuvo a punto de ser marero, pero yo viví en ese lugar, pues como han podido ver en algún familiar centroamericano y demás, no estábamos exentos de la violencia y tampoco de ejercerla.
formamos junto con mis hermanos, otros muchachos de allá de Tapachula, una pandilla, ¿no? Éramos malandros, ¿no? Arrabaleros, como nos conocían. Y entonces yo también vengo de un contexto en el que tuve que ejercer la violencia y la ejercía sin ningún problema. Es decir, andábamos armados, con machetes, con cosas, alguna que otra pistola, arma de fuego, porque era lo natural para nosotros. De hecho, lo natural para mí era que hubiese violencia. Y entonces, además de la violencia que se vivía también en el pueblo, que se vivía en toda esa zona, porque no crean que ya trabajar en la frontera pues es algo muy dulce, muy bonito. Hay gente que te quiere robar, que te asalta, que te quiere hacer cosas, y había que responder con el mismo lenguaje, con el lenguaje de la violencia. Y entonces lo que quise hacer en estos libros es no quitar ¿no? esa violencia, ¿no? representarla con toda la dignidad posible, esa violencia ejercida contra los migrantes principalmente, esos cuerpos que viajan, pero para no llamarle cuerpo, bueno, nos meteríamos en esto de la corpopolítica, como se llama, el biopoder y demás, que ustedes, bueno, están estudiando, son especialistas en ello. Es decir, la violencia también viaja junto con las personas, porque lo que tienen para viajar como medio es su propio cuerpo, claro, ¿no? Lo que migra, pero quienes migran son personas que son más que un cuerpo. Pero quien sufre esa violencia no es el nombre de la persona, bueno, también el nombre, porque luego hay una borradura, pero es el cuerpo el que sufre principalmente estas violencias. Y había que representar entonces desde la violencia sistemática del Estado en el cuerpo del territorio, ¿no? Es decir, la cartografía como tal, y les platico aquí, la idea del libro centroamericano, que después voy a concretar, pero la primera idea de hecho no era un libro impreso, era una página, porque la primera visión que tuve del libro era solo hablar de muertas y muertos por la violencia de personas migrantes, y unir con un río de muertos y muertas el río Suchiate con el río Bravo. Que entráramos a una página en línea, dieran ustedes un clic a la noticia real, al hecho real de la o el migrante que había fallecido, y tuvieran la alternativa de un vínculo, un hipervínculo, para darle clic al poema que hablaba de esa muerte, y que le daban, porque todos estos muertos y muertas no tuvieron voz, no se sabe qué dijeron, ni mucho menos, son cosas, intento darles voz, pero había que darle, digamos, no solo voz, que esa voz pertenecía también a estos cuerpos violentados, asesinados, de manera violenta, pero también en esas representaciones simbólicas del cuerpo me di cuenta de que era justo eso, qué diferencia había entre este discurso y el lenguaje de los medios de comunicación que aparecen ahí. Y ¿qué tengo que hacer? Darle una honda humanidad a todos ellos y ellas, dándoles un nombre, aparte de que hay una coordenada, pero también voy a hablar de dolor, sueños y esperanza de aquellos y aquellas migrantes que fueron parte de mi familia, porque también tiene otro lado la misma migración, y en algunos específicos casos también no solo hablar de los cuerpos de las víctimas, sino de los cuerpos de los victimarios, que a su vez sufren ellos también la misma violencia sistémica de ese medio en el que estuvieron. Entonces eso había que hacerlo con mucho cuidado, ya hace rato lo comenté en la Facultad de Derecho. Hay 40 páginas del libro centroamericano, no las integré al libro, era más extenso aún. Entre esos poemas que yo no quise publicar, hay uno que intenté, la verdad es que no me quedaba bien, por lo que van a saber, no quedaba bien escrito, según yo. Es la historia de uno de los muchachos que estuvo en casa, un hondureño, un grupo de hondureños. Mi mamá les hizo de comer, se subieron al tren y se fueron. Unas horas más tarde, un señor nos comunicó que uno de esos muchachos, fíjense, que se cayó del tren y está muy mal, vayan a verlo. Y entonces lo que sucede con este muchacho es que el tren lo despedazó. Entonces ya estaba fragmentado completamente. Y entonces hubo que ir por ese muchacho que había estado sentado con nosotros y regresó, no a mi casa, sino a la fosa común en bolsas de plástico y en un costal. Se fue, no supimos cómo se llamaba, no teníamos más datos de él. Yo quería escribir un poema sobre ese hecho, pero la respuesta me dio incluso un sueño, porque estaba, bueno, digamos, la psique, ¿no? Me había pronunciado mucho eso y tenía tribulaciones por eso, ¿no? Cómo escribir sin exhibir dolor, es decir, sin exhibir
esos pedazos, sin ponerlos como los pedazos que ponen en la alarma y en el gráfico y toda esta serie de diarios electrónicos e impresos que exhiben, ¿no?, de manera forense, ¿no?, el cuerpo de las personas. Y en ese sueño me decía una persona, de hecho una persona mayor, me dice, mira, no necesitas poner al muchacho ahí. Su cuerpo, todos los pedazos de él son los pedazos con los que has construido tu libro. Los pedazos, los fragmentos de las historias son los pedazos de él que quedaron en el camino. Tu libro es su cuerpo. Entonces, para hablar de esta, había que darle al cuerpo del texto todos estos cuerpos, ¿no?, de quienes migran y también del testimoniante que soy yo, de mi familia y de quienes iban de un lado a otro. O sea, ¿no?, acuerpar, ¿no?, ahora sí valga la expresión, con todos los cuerpos y testimoniantes y con todo el testimonio y la crudeza ahí, sin llegar a exhibir, digamos, ese dolor. Y aunque aquí no lo mencioné, tiene una vocación además pensada, porque los poemas y el libro centroamericano, ustedes lo han visto, tiene muchas lecturas, hay simbolismos y cosas que yo puse deliberadamente ahí. Y una de las cosas que hice también en este libro es decir, bueno, finalmente la migración y sobre todo la violencia causa un enorme dolor. Pero tenemos que corporalizar en forma de un testimonio, ¿no?, hacerlo, escribirlo, hablarlo, leerlo, pero sobre todo escribirlo en este cuerpo de letras, porque el dolor es una situación límite y estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que es dopada y que no quiere sufrir dolor, no quiere sufrir ni quiere padecer. Y eso genera un trauma profundo de tal suerte que no superamos el dolor. Pero cuando el dolor se transforma en un testimonio colectivo, en el que ustedes y yo podemos cargar. Yo lo que hice, la verdad también, cuando fue en el sueño, que ya no les dije esa parte, dije, bueno, es que algunos y algunas, recordé cuando ese muchacho recogieron sus pedazos entre varios, lo que había sido un cuerpo. El dolor pesa menos. Cuando el dolor se carga entre muchas y muchos, el dolor pesa menos. Lo cargamos entre varios, no tenemos que cargar ese cuerpo de esas violencias uno solo. Y esa es la forma en la que el testimonio tiene esa vocación colectiva, y ahí me di cuenta que tiene un sentido ese cuerpo, ¿no? Los cuerpos de los migrantes había que hacer también que caminaran, que hablaran, que dieran su propio testimonio, claro, como dice la doctora, en esta ficción, ¿no?, estos relatos ficcionalizados y otros que son de primera mano, pero por eso había que poner todos estos cuerpos, ¿no? El mismo país, el mapa, la cartografía como un cuerpo territorial, los cuerpos, la escritura como un cuerpo, el cuerpo de escritura ya escrito antes, escribir sobre él como quien vuelve a tatuar sobre un tatuaje, borrar y tatuar otra vez. Es decir, hay varias lecturas ahí, ¿no? Pero sí tiene que ver aprovecho para decir todo eso que a mí me parece importante de cómo se construye un libro. Entonces, por razones éticas, decidí, lo que hice fue, me levanté llorando y borré ese poema. Y decidí no ponerlo más ahí. No tenía que poner los pedazos del muchacho cuando realmente en el sueño esa persona me dice, está ahí, tu libro está hecho de fragmentos, palimpsestos, de todo eso, esos hacen un cuerpo. Ahí está, ¿no? Y nunca va a estar completo, de todos modos, ¿no? Muchas gracias. No, ¿de qué? Yo tengo una pregunta. Hugo. El libro, en clase, como dice Patricio, el libro de Centroamericano de los Muertos es muy íntimo, ¿no? Se nota exactamente ese ambiente familiar y ese contacto con los migrantes que pasaron por tu casa. ¿Tienes algún poema favorito ahí? Sí, quizá el primer álbum familiar, ¿no? El primer álbum familiar, porque hablo de mi padre. A mi padre le debo mucho esa tradición de la hospitalidad. Y algo también que a muchas personas hablan de ese poema, en Estados Unidos sobre todo les ha gustado mucho, es el de las patronas. Y ahí hay algo que, bueno, ustedes saben, ¿no?, la ética de la hospitalidad,
y la ética de los cuidados que se extienden ahí y que siempre es ejercido y llevado a cabo por las mujeres. Es totalmente femenino, matriarcal. Cuando se enferma alguien, te cuida tu abuela, te cuida tu mamá. En el hospital, quien va a la cárcel, son las mujeres las que se cargan con eso. Y aquí, fíjense, las patronas lo que hacen es que llevan esa preocupación de la ética de la hospitalidad y de la ética de los cuidados a una reflexión colectiva desde una comunidad, desde un colectivo de mujeres. Y lo que hacen es preparar comida para los migrantes, dedicar tiempo valioso de sus vidas, 25 años, a cuidar de los migrantes, a darles de comer y darles agua. Y entonces también ese es uno de los poemas que a mí me gusta porque, como yo digo, estas mujeres tienen más huevos que cualquier gallo, pues, ¿no? En ese sentido. Y esto porque yo lo veía, así era mi mamá. Mi mamá llegó a cocinar para más de 30 personas al mismo tiempo, además de nosotros y demás, porque llegaban un montón de migrantes que se quedaban ahí y no sé cómo le hacían para que comieran. Ustedes mataban alguna gallina, pedían prestado, la gente llegaba a dar dinero o arroz o frijol para que pudieran comer, los migrantes, tortilla, para los muchachos que pasen. Y había una solidaridad realmente increíble, ¿no? Y en ese sentido, pues había que poner ahí esas historias y por eso me gustan. También hay varias, pero esa donde hablo de mi padre, que también él fue migrante y demás, y su vínculo con el tren, un tren que también nos mutilaron y nos quitaron. Por otra parte, la cultura del tren, o sea, no existe más, no hay trenes de pasaje. Yo crecí enfrente del tren y también eso nos lo cercenaron, ¿no? Entonces había que poner ahí, digamos, compaginar tiempos y demás, pero son dos poemas que me gustan. Hay otros más, como el del niño que se cae del tren, este niño migrante del Salvador, que es un hecho real. A mí me conmovió muchísimo que este niño llevaba puesta la camisa de la Selecta y murió, y pues, se fue también a la fosa común, ¿no? Entonces, bueno, pues este niño podría ser mi hijo, ¿no? Tengo mis dos hijos. Dije, es terrible, ¿no? Que este niño se vaya a la fosa común y no tengan ninguna idea de quiénes eran sus padres y más. Y decidí entonces escribir una historia por mi propio vínculo con el fútbol y hacerlo más cercano, en lugar de decir y hablar del hecho desde otro punto de vista. Gracias. Yo tengo un comentario, Sí. o quizá después se convierta en pregunta. Creo que me espejé mucho como en estas migraciones, sobre todo familiares, ¿no? Pienso mucho como en esta ruptura fronteriza. Pienso mucho también en las dificultades. Varios poemas que me gustaron tienen una palabra muy fundamental que es lengua. Pienso mucho en todos estos escenarios, ¿no? que habla, por ejemplo, de la selva, de todas estas comunidades originarias que por la violencia o por el narcotráfico han sido desplazadas, ¿no? Pero pienso mucho en esta idea de volver a desandar los pasos, como esta memoria de poderlas escribir. Ahora que lo escucho y que escucho también como esta cicatriz familiar que tiene tan plasmada en este libro, y que de alguna manera esos rostros o esos nombres que quizá fueron inventados o que quizá residen detrás de una fotografía como en este álbum familiar, me parece necesario pensar justo que la poesía es un acto político. Y por ahí va un poco mi pregunta: si en algún momento ha tenido la oportunidad de leerlo a la comunidad o de leerlo con personas que han perdido algún familiar, ¿cómo ha resonado esto? ¿No? Porque muchas veces dentro de la poesía se aspira como a lo estético. Usted dio ahorita un punto muy fundamental al hablar del dolor. La verdad es que cuando yo lo empecé a leer lo dejé porque me trastocó bastante y sentí que no podía seguir. Pero creo que la pauta de poder nombrar aún en la lejanía o de poder nombrar aún en la fantasía la muerte y el dolor que hoy nos acompaña como este acto comunitario, ¿no? Como lo pienso un poco como en el trabajo, en varios pueblos, en mi pueblo, cuando hay que deshiervar o cuando hay que limpiar ciertas cosas para una fiesta, pues todo es a través del voceo, pero todo es a través también de las manos y de este mapeo corporal. Cuando leo, por ejemplo, Tamaulipas y siento cómo se me fractura el brazo al saber que esta persona luchó justo para poderse, ¿cómo se dice? Pues zafar. Pienso mucho que es necesario que lo político es personal. Y tanto que lo político es personal, la poesía lo es.
Justo ahora muchas de las voces que resuenan dentro de la poesía tienen que ver con todas estas manifestaciones de dolor, pero también de injusticia, porque se normaliza, porque los coyotes que de repente están allá afuera, pareciera que han tatuado, ¿no? De una manera tan, bueno, con los tatuajes, pues para siempre, ese dolor. Pero bueno, para mí era como esa la pregunta, reflexión de repente, si en algún momento ha tenido este contacto con las familias que han perdido y cómo es que su poesía ha trastocado por ahí eso. Sí, fíjate que además las primeras personas que escucharon mis poemas, además de que fueron personas comunes de mi familia, uno fueron la Asociación de Padres y Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala, las Viudas de Chichoy, un grupo de mujeres ahí, que además me quitaron mi libro que llevaba yo en copias y lo fotocopiaron y lo engargolaron y lo repartieron, pues me dejaron ahí. En la comida se llevaron el libro y dice, aquí lo vamos a leer y lo queremos. No estamos pidiendo permiso, se lo llevaron, fueron a la única papelería de ella a fotocopiarlo, lo engargolaron, engraparon y lo repartieron entre ellas en su grupo de lectura. O sea, una cosa bien bonita. Para mí no pedimos permiso, aquí está. Y con los albergues, sobre todo en Saltillo, ahí trabajé con los migrantes, en Chiapas también. Entonces, y cuando leí en Guatemala, en El Salvador y demás, las personas comunes decían es que esto nos gusta, nos llega. Mi propio padre, que lo comenté también en la mañana en la Facultad de Derecho, él me dijo en una ocasión, mira, la verdad, y se lo voy a decir como él me dijo, mira, hijito, he leído tus libros, pero no le entiendo esas pendejadas, la verdad, por el neologismo y todos esos primeros libros míos que están, ¿no? Un lenguaje abigarrado para él y demás. Pero hay unos poemas ahí que sí les entendí, que hablan de cuando nos asaltaron los maras allá en Guatemala, que nos salvamos y de los muchachos estos migrantes, ¿dónde están? Hasta leí tus libros buscándolos y no los hallé. ¿Dónde están? Digo, no están publicados, mira, no han corrido con suerte o con la bendición de alguna editorial y están ahí, y él se murió sin verlos impresos. Pero cuando mi papá me dijo eso, dije, tengo razón, o sea, ¿por qué he dejado abandonado eso si pues esos son libros importantes? Y así mucha gente me lo comentó. Y te platico algo, con la Asociación de Familiares de Padres y Familiares de Migrantes Desaparecidos en Guatemala, en 2016, hicimos una lectura en el ministerio, que era el Palacio antes, ahí en el Ministerio de Cultura actualmente, a través del Festival de Poesía Quetzaltenango. Y lo que hicimos, porque se dedicó a los migrantes desaparecidos y a los desaparecidos por el conflicto armado, nos dieron ellos una foto de una migrante o un migrante que de sus familiares y podíamos llevarlo al palacio, porque a ellos no los dejaron entrar a todos, hay un control y demás, hay una censura, ¿vale? Y eso hicimos durante nuestras lecturas. Luego nos fuimos a Quetzaltenango, a Casa Noj, a leer, y ahí estaba la familia de ese muchacho, del cual yo había estado también en una marcha allí en Guatemala por los desaparecidos, con su foto. Terminé de leer los poemas y demás, y al fin yo doné algunos libros, y además me habían prohibido el Fondo de Cultura Económica presentar el libro en Guatemala. ¿Por qué? La primera presentación del libro oficialmente la hice en Guatemala, no en México. Bueno, la cosa está en que al final de todo esto, cuando estaba yo leyendo, leí y demás, y me dijeron, mira, ya te vamos a tener que, me pasaron un papelito que me bajara de la mesa porque había una familia que quería hablar conmigo. Y ya se iba y le era urgente hablar, entonces se me hizo extraño, pero salí. Eran los papás de este muchacho del que yo llevaba la foto y sus hermanitos chiquitos. Y entonces me dijo el señor, mire, yo sé que nos donó libros aquí a la asociación, pero yo quiero tener su libro, dice. Ese libro yo lo quiero tener, porque así hablamos, ¿no? Su libro, ¿no? Digo, mire, yo se lo regalo, pero yo no quiero que me lo regale, porque usted ya regaló y yo quiero darle algo, yo se lo quiero comprar. Entonces agarró y me metió un poco aquí monedas, unos quetzales a la bolsa. No, mire, yo se lo regalo, no, mire, yo se lo quiero comprar. Y dije, bueno, ya, en fin, dice, es que se nos va ya el último bus que se va ya por la aldea, ya sale, y si no alcanzamos, no tenemos dónde quedarnos acá, ya no queremos quedarnos más acá. Digo, ¿y a quién se lo dedico? Usted, no, es para mi hijo. Porque cuando yo lo encontremos, se lo vamos a dar. Miren, ahí me desarmó, miren, ese tipo de cosas, ya no podía ni dedicar el libro. O sea, pero con una firmeza y una esperanza lo vamos a encontrar. Si yo voy a ir a México a encontrarlo y cuando lo encuentre, dedíqueselo a él. Miren eso,
son esas cosas porque no vale la pena seguir con ese trabajo. Es decir, yo no puedo detenerme y por eso la trilogía se va a transformar en tetralogía. Y esa es una de muchísimas historias que tengo donde he presentado el libro e incluso antes de que los libros estuvieran publicados, ahí, sobre todo en Centroamérica y en otros lugares, las personas lo leían, ¿no? Allí en la Casa del Migrante de Saltillo, un grupo de migrantes leyeron el libro, hicieron ejercicios, porque yo los hago que den sus propios testimonios migrantes, hacen canciones, poemas, una carta, escriben algo sobre su experiencia migrante, buena o mala. Yo no les digo que escriban algo malo, a ustedes escriban su propia experiencia, hacen canciones. Entonces me hicieron, además de una canción, una chica que estaba ahí, ella fue secuestrada por casi 2 años por los Zetas y estaba con el padre Pantoja en la casa del migrante. Tenía 6 meses sin salir, con amenazas además de que la querían pues recuperar. El padre Pantoja ya había recibido un atentado y yo fui a presentar ahí. Él presentó mi libro en la Feria de Saltillo. Entonces escogieron a 22, me acuerdo muy bien, migrantes de la casa del migrante, donde había varios cientos ahí, los mejor portados y que habían hecho el ejercicio y todo eso, para ir a la Feria del Libro, a mi presentación. Porque lo que yo hice fue, ustedes lean los poemas. Yo no voy a leer los poemas, que los migrantes lean los poemas de los migrantes que fallecieron, ¿no? Lo hicimos. Y al final ella dijo, yo quiero salir. O sea, ella no había querido salir ni a la esquina. Dice, de lo que usted leyó y de esas mujeres, pues yo estoy viva. O sea, me pasó, se imaginan lo que le pasó ahí como esclava de esta gente, porque así la tenían. Pero yo quiero leer uno de los poemas, yo quiero salir. Y fue la primera vez que salió de ahí, de la casa de migrantes, después de 6 meses de estar ahí. Bueno, claro que nos acompañaron unos militares y no... El padre Pantoja no lo creía necesario. Yo dije, no, yo creo que sí. Estaba muy fea la cosa en ese tiempo ahí con ellos. Y ella fue y leyó el poema ahí en la presentación. Para mí fue conmovedor que se hubiera animado solamente por el ánimo de leer. Dice, pues voy a seguir y voy a escribir, y escribió sus cosas, ¿no? Entonces esas experiencias hacen que el trabajo valga la pena y va más allá solo de decir, bueno, sí, en un congreso de literatura y me pusieron mi palomita. Bueno, eso está muy bien, pero esto otro para mí es, digamos, hondamente no solo conmovedor, sino que me compromete también a trabajar, ¿no? Y a tener una conciencia ética y colectiva de esto, ¿no? Entonces, a pesar de repente un crítico dice, sí, pero es muy violento o eso, habla mal de México, lo que sea, digo, sí, bueno, está muy bien y ya, yo sigo, ¿no? Entonces eso para mí tiene mucho valor y es una de varias anécdotas de historias ahí que me han sucedido con estos libros, con estos poemas, ¿no? De hecho hay uno aquí que con ese quiero leerlo, que habla sobre un migrante, no sé cómo estemos de tiempo, pero ya para ir cerrando, déjenme ver dónde está, porque siempre se me... Ah, no, aquí está, el del carpero, y lo quiero leer por lo siguiente. El niño que está en el tañedor de cadáveres, ahí hay un poema sobre un migrante, se llama Carpero, Saltillo, Coahuila. Cuando tenía 16 años, el hijo de mi amigo Rubén Rodríguez de la Rosa me contó esta historia que a él le pasó con los migrantes, lo que van a escuchar aquí. Pero este niño, que tenía 22 años, estudiaba Derecho y vivía en Coahuila, falleció en un accidente trágico en febrero de este año, enero-febrero. Entonces él me contó esta historia sobre este migrante. Él conoció a este migrante porque él es uno de los personajes de ahí. Entonces les voy a leer este poema, ¿no? Bajo el sol de Saltillo levantamos la carpa. Mañana celebrarán aquí la fiesta de 15 años de una muchacha. Habrá música, baile y cervezas. Cargamos los fierros y atamos lazos de plástico a las 4 esquinas de la lona más grande, parecida a la piel viva y reseca de los dinosaurios que poblaron hace millones de años esta desértica tierra. Para matar el tiempo antes de que lo apuñale el sol, escuchamos la radio y sabemos que las mismas canciones serán tocadas por el conjunto norteño que amenizará el festejo. Es hora de comer y repartimos los tacos de frijoles, los tacos de carne asada, la salsa de chile güero, las sodas. Arriba el sol es una luciérnaga gigante que gira lento en el frasco de vidrio de un cielo sin nubes, lleno de pájaros, de polvo y de espesa y sucia luz. La mujer de la estación de radio nos lee una noticia asombrosa. Christine Shang-Xin Lee, de 17 años, estudiante de Ingeniería Química de Malasia,
recibió por error 4.6 millones de dólares en su cuenta de Westpac, el banco más grande de Australia. Sin embargo, en lugar de notificar al banco a las autoridades, se gastó 1 millón en bolsas de lujo, joyas y otros artículos. Christine fue arrestada cuando intentó salir de Australia con destino a Malasia. Ahora deberá comparecer ante un tribunal en Sydney y devolver todo el dinero. La magistrada Lisa Stapleton, al escuchar el caso, dijo que no procede como crimen. Es dinero que todos soñamos tener. Al igual que Christine Xiangxin Li, nosotros también soñamos. Ni bien la locutora ha terminado de leer la nota, nos lanza en directo la pregunta: ¿qué haría usted, radioescucha, si por error aparecieran 4.6 millones de dólares en su cuenta? Ninguno de nosotros responde de inmediato. Tragamos lento, rumiamos con ira la carne de cartón de los tacos, los frijoles, el ligero sabor a detergente de las tortillas de harina. Nos servimos a grandes cucharadas la salsa, un vaso más de soda, caliente como orines de perro. Somos 4 levantando los 20 metros de sombra: el Terminator, Pokémon, el Catracho y yo. ¿Tú qué harías con esa plata?, me dice el Pokémon. Llevaría a mi mamá con los mejores médicos de Estados Unidos para que la curen. Luego le compraría una casa a mis papás y enterraría lo demás en el desierto para que no lo encuentren. Terminator, ¿qué harías con toda esa feria?, le pregunto. Me iría para el otro lado y me conseguiría una de esas morras que salen en PS1. Compraría una troca bien perrona y tuneada y llevaría a la morra conmigo a pasear por las playas de Miami, pero le dejaría la mitad de la feria a mi familia. El Pokémon responde sin que nadie le pregunte. Contrataría unos sicarios para que maten a los narcos que levantaron a mi hermano y a mi papá. Luego me iría a los Estados Unidos y pondría con mi esposa un restaurante de comida mexicana en Phoenix. Ella cocina muy sabroso. Volteamos a ver al Catracho, que mira hacia la calle sin decir nada. Es el más trabajador de todos. Llegó a Coahuila el año pasado. Como no tenía dólares para pagar la cuota, los narcos lo aventaron del tren y se lastimó las costillas, la nariz, la mano derecha. El padre del albergue para migrantes lo llevó al hospital y ahora trabaja con nosotros en el staff, cargando cables y bocinas, lazos y tubos, lonas. Reúne dinero para pagarle al coyote que lo llevará hasta Atlanta, Georgia, donde se reunirá con sus hermanos. Al ver que permanece sin hablar, le pregunto al Catracho: ¿qué harías tú con los 4 millones de dólares? El Catracho respira hondo y jala del cartillo de su voz para decirnos a quemarropa: yo compraría todos los paisajes que vi montado en la bestia. Agachamos la mirada y nos quedamos en silencio, como si el aire y el sol de repente hubiesen muerto. Sin aliento, arrancamos del suelo nuestros pesados cuerpos. Bajo el sol de Coahuila levantamos sombras, sueños. No me queda más que agradecerle a Balam Rodrigo su presencia, su lectura, las ideas que nos deja y sentimientos que nos deja a todos y todas. Agradecerles a ustedes también, por supuesto, y bueno, damos por terminada la actividad de hoy, no sin invitarlos a la de mañana, que es un conversatorio estrictamente entre estudiantes, y Balam, que va a ser aquí mismo a las 11 de la mañana. Si está dentro de sus posibilidades, serán siempre bienvenidos. Muchas gracias.